Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos a la tercera edición de Foros HRN TSI. Elecciones presidenciales, Estados Unidos, su impacto en Honduras, Centroamérica y América Latina en general. El próximo martes 3 de noviembre, los Estados Unidos de América celebrarán sus 59ª elecciones presidenciales para elegir o reelegir al huésped de la Casa Blanca durante 4 años. Elecciones presidenciales que, como sabemos, revisten una trascendental importancia y relevante protagonismo para Honduras, la región centroamericana y el continente americano entero, en tanto se trata del país más poderoso de la tierra, el socio y aliado más influyente y cercano, la economía con el mayor intercambio comercial que tenemos y la sociedad de la que depende el presente, futuro y la vida misma de cientos de miles de nuestros conciudadanos. Más allá del ralentizado o escaso protagonismo que América Latina en general, Centroamérica han tenido en la agenda o en la campaña electoral, lo que sucede el próximo martes 3 de noviembre impactará y fuertemente en cada uno de los países de la región, dada también la rancia relación histórica que la gran nación del norte ha mantenido con América Latina. ¿Por qué América Latina no ha estado en el centro de la política exterior dictada desde Washington, como tampoco ha sido un elemento de peso ineludible en la campaña? ¿Qué debemos esperar los países de la región si continúa por 4 años más el republicano Donald Trump? ¿Mantendrá el Partido Republicano su línea de política dura contra la inmigración irregular que sale de estos países como el nuestro y que cruza su frontera sur? ¿Culminará el ahora presidente republicano la construcción del muro en la frontera con México, tal como lo prometió en su primera campaña? ¿Sigue siendo un proyecto prioritario mientras le quedaron aún cientos de miles de millas fronterizas sin cerrar? ¿Contrastan las políticas republicanas, migratorias, económicas y sociales con las del Partido Demócrata y su candidato a la presidencia Joe Biden, quien en su programa, por cierto, ha abogado por una reforma del sistema de inmigración? ¿Relanzarán los demócratas de volver a la Casa Blanca el programa DACA para darle a los Dreamers, jóvenes soñadores hijos de inmigrantes de estos países, la oportunidad de continuar con sus vidas en los Estados Unidos sin el miedo a ser deportados? Mira el candidato demócrata la relación con América Latina como esencial para los Estados Unidos. ¿Qué espacio tendrán para Biden las relaciones comerciales con los países de la región, más allá de las prioridades demócratas de incentivar la creación de más de 5 millones de nuevos empleos para los estadounidenses? ¿En qué quedaron los planes de incentivar programas específicos en la región centroamericana y sobre todo en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, con el objetivo de generar miles de oportunidades para que la gente no siga saliendo en caravanas para Estados Unidos? ¿Seguiría Trump de ganar otra vez empeñado en cerrar los acuerdos de tercer país seguro con las naciones que aún le faltan en Centroamérica? ¿Tienen planes demócratas y republicanos de asistencia para el desarrollo de Centroamérica para mejorar las condiciones estructurales de la región? ¿Deben cambiar las políticas de intervención de Estados Unidos en nuestra región? ¿Tendrá que aumentar el monto y los programas de asistencia? ¿Hay que reforzar las relaciones comerciales y financieras? ¿Seguiría Trump de ganar otra vez empeñado en cerrar dichos acuerdos? Para Foros HRN y TSI, de esto y más se trata la importancia de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Saludo este día a mi compañera y amiga Jackie Redondo en una nueva edición de Foros
HRN-TSI. ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué tal? Es un gusto estar con usted en esta tercera emisión de Foros HRN-TSI. En esta ocasión, elecciones presidenciales en Estados Unidos y su impacto en Honduras y diversos países. Vamos de inmediato a saludar a nuestros invitados. Saludamos a el doctor Eduardo Gamarra. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor de Política y Relaciones Internacionales. Él es director del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad de la Florida en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer estar con ustedes. Bueno, también está con nosotros un analista político hondureño que ha participado en importantes foros a nivel internacional. Hablamos de foros en CNN, en Univisión, en Telemundo. Wadi Gaitán, gracias por estar con nosotros, Wadi. Gracias, buenos días. Saludamos también a el ex embajador de Honduras en la Organización de Estados Americanos, Leónidas Rosa Bautista. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un cordial saludo a los distinguidos compañeros en este foro, un agradecimiento por la invitación y la oportunidad, un reconocimiento y felicitación a Juan Carlos y a Jackie por el excelente trabajo que realizan, un saludo a Honduras y a los pueblos de las Américas. Finalizamos presentando a la ganadora en 3 ocasiones del premio Emmy, presentadora y periodista de Telemundo en Estados Unidos, Paulina Sodi. Es un honor que usted esté con nosotros analizando este tema y su impacto para Honduras y para países del Triángulo Norte. Bienvenida. Gracias a todos por la invitación, un placer estar con ustedes esta mañana. Buenos días. Bueno, con esta presentación quiero empezar con el doctor Eduardo Gamarra. Doctor, agradeciéndole, como ya lo hizo Jackie, por dispensar su valioso tiempo y acompañarnos en foros HRN-TSI. ¿Qué espacio, doctor Gamarra, advierte usted ha tenido, qué lugar ha tenido América Latina, los países de la región centroamericana, Honduras, que nos interesa más obviamente a nosotros, en la agenda electoral de republicanos y demócratas? Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que algo que es triste decirlo, pero América Latina viene ocupando un espacio cada vez más reducido en la agenda de prioridades de los Estados Unidos. Y esta es una tendencia que la venimos viendo, yo diría, desde el 9/11, o sea, el famoso 11 de septiembre, cuando yo diría que el enfoque de Estados Unidos, no solo hacia la región, pero mundial, y en el caso nuestro, fue del tema de drogas y promoción de la democracia hacia el tema del terrorismo. Por lo tanto, no estamos hablando solo de esta administración, de la administración del presidente Trump, sino ya varias administraciones que han venido minimizando el papel que juega América Latina en el orden de prioridades de Estados Unidos. Habiendo dicho eso, sin embargo, es importante notar que, y coincide o es paralelo, el incremento de la población latinoamericana en Estados Unidos. Por lo tanto, las poblaciones nuestras se han convertido cada vez más en elementos de la política interna de los Estados Unidos. Y en ese sentido, entonces, cuando se nos presta atención, es generalmente en torno a temas como el tema migratorio, por ejemplo, que obviamente copó gran importancia el año 2016, que hoy aún copa importancia, pero es una discusión particularmente del Partido Republicano negativa, una caracterización global de los migrantes latinoamericanos en general negativa, y por parte de los demócratas quizás tardía, ¿no? Pero de alguna manera con promesas de algo que harían si es que llegasen al poder. Ahora, hay otra forma por medio de la cual Latinoamérica ha ocupado un papel importante en estos últimos meses en particular. Y eso tiene que ver con el enfoque particularmente de la campaña Trump sobre
ese tema del comunismo, del socialismo. Es decir, han pintado con un color rojo, ¿no?, al Partido Demócrata y a su candidato, y han utilizado ese eslogan, ¿no?, de que los demócratas son o socialistas para, digamos, aproximarse a varios grupos, particularmente venezolanos y nicaragüenses. Pero también de alguna manera se ha pintado, por ejemplo, el caso de Colombia. Entonces, lo que se ha hecho de parte del Partido Republicano en particular es mencionar que estos tres países son, viven bajo el yugo del comunismo, bajo dictaduras, y que si votan por el Partido Demócrata, pues eso también sucederá en Estados Unidos. De manera que el trato que se le da a América Latina es más o menos parte del debate nacional, parte de un debate que intenta lograr votos electorales. Y creo que es importante para la audiencia acordarles lo siguiente, ¿no? Estados Unidos tiene un sistema electoral extraordinariamente confuso. Por una parte es el voto popular, que en las últimas 8 de las últimas 9 elecciones, los demócratas han ganado el voto popular. Solo el año 2004 el voto popular fue ganado por los republicanos. Y el voto electoral, que son 538 votos, de los cuales se necesita 270 para ganar, pues generalmente han sido extraordinariamente disputados, y particularmente en el estado de la Florida, donde tenemos 29 votos electorales, y por lo menos desde el año 2000, la diferencia entre el primero y el segundo ha estado por debajo del 2%. Inclusive el año 2000 la diferencia fue de apenas 537 votos entre el presidente Bush y el candidato del Partido Demócrata, Al Gore. Esto hace entonces que hasta el voto, por ejemplo, de los 2.000 paraguayos que viven en la Florida sea importante, los 2.000 paraguayos que son ciudadanos norteamericanos que tendrían la posibilidad de participar en las elecciones. Eso hace, pues obviamente, que ambos partidos no le hayan prestado tanta atención hasta los grupos más pequeños de votantes en el estado de la Florida, porque saben al final que una diferencia de 2.000 votos, de 3.000 votos, o ya sean de 100.000 votos, es lo suficientemente cercana para decir que todos los votos latinoamericanos cuentan. Pero para concluir, lo que les digo es que América Latina como región, como importancia de la política exterior de Estados Unidos, no es, ¿cómo les diría? No está en un lugar alto de las prioridades. Sin embargo, los latinos, por lo que acabo de explicar, cada vez se han convertido en un factor dentro del proceso electoral más importante. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Ya tendremos tiempo para preguntarle si es que acaso alguna vez América Latina ha estado en el centro de la agenda de republicanos y demócratas. Bueno, y siempre hablando sobre América Latina, hemos observado cuidadosamente los últimos debates y cuál es la importancia en los planes de gobierno de los candidatos de Estados Unidos que le han dado a América Latina, Guadi Gaitán. Sí, similar a lo que mencionó el doctor, yo creo que especialmente debido al coronavirus, América Latina no ha estado al centro de los planes de los candidatos. Usualmente el sitio de web de ambos candidatos históricamente ha tenido una sección enfocada grandemente en distintos temas. Esta vez, nuevamente, el cuidado de salud y la economía de Estados Unidos es el centro del debate de ambos candidatos. En el lado republicano, el presidente Donald Trump se ha enfocado específicamente en cómo él dice que va a levantar la economía, cómo va a reabrir seguramente
la economía. Similarmente, en el tema del cuidado de salud, él ha dicho supuestamente que va a haber una vacuna, que los equipos de él están trabajando con las distintas compañías y doctores y científicos para asegurarse que haya eso para el pueblo americano. Y también en el lado demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden se ha enfocado en su tema económico y habla de los años del presidente Obama y cómo movieron el país fuera de lo que era la recesión. Entonces no ha habido mucho enfoque en Latinoamérica, similar a como mencionó el doctor, en el tema migratorio. Yo creo es a donde más se ha visto la discusión. En este debate último específicamente se escuchó el tema de niños, algunos que venían con sus padres y otros que venían que no estaban acompañados, pero se habló del tema específicamente de por qué hubo las separaciones de familias, un tema que no ha sido favorable para el presidente Trump. Interesantemente, encuestas enseñan que aún los mismos republicanos al principio de esa crisis no estaban a favor del presidente y no estaban a favor de las separaciones de niños con sus padres. Entonces fue un tema en el debate a donde se mencionó un poquito lo que son esas familias que vienen de Latinoamérica. Yo creo que al final del día, desafortunadamente para muchos países en Latinoamérica quizás desean escuchar de los candidatos qué planes tienen. No se va a escuchar. Tenemos menos de 10 días antes de las elecciones y no se va a escuchar ese tema. También no creo que en los primeros meses de la presidencia de posiblemente de Trump o de Joe Biden no se va a escuchar ese tema. Al final del día, la demanda del pueblo estadounidense ahorita está enfocado en el cuidado de salud. Muchas familias que se sienten que no tienen acceso a los doctores o acceso a un trato médico adecuado. Y también en Estados Unidos todavía tenemos un desempleo más o menos del 10%, cuando antes del coronavirus estaba al más o menos el 3.5. Entonces el tema económico y la demanda del pueblo estadounidense hacia los candidatos y hacia el siguiente presidente va a ser un enfoque grande en la economía y en el cuidado de salud. Sí. Doctor Leonidas Rosa Bautista, ex canciller de la República de Honduras, el hecho de que la región, de que América Latina haya estado, digamos que invisible, ignorada en la agenda electoral, nos dice a los latinoamericanos, enfóquense, ubíquense. Los latinoamericanos en los próximos 4 años seguirán jugando o seguirán teniendo un papel secundario en la agenda del huésped de la Casa Blanca. Diría que para concluir una respuesta efectiva a su pregunta, es necesario, desde mi visión personal, hacer un enfoque o tener una perspectiva multilateral antes de hacer comentarios específicos sobre el evento electoral del 3 de noviembre, en que Estados Unidos escogerá entre Donald Trump y Joe Biden la presidencia, y que naturalmente es relevante y tendrá impacto para las relaciones internacionales, para el mundo en general. Reflexionar sobre la relación de América Latina en el tiempo con Estados Unidos se hace necesario porque, lejos de ser una conducta lineal o uniforme, como en algún momento lo mencionó entre rojo y otros colores el doctor Gamarra, creo que ha sido una relación, una especie de relación de amor y odio. La clase política o el liderazgo de las Américas siempre ha mantenido una posición dividida y la continúa manteniendo, alimentando la relación de Estados Unidos de América en un contexto ideológico maniqueísta de izquierdas o derechas, fomentando en el marco de las luchas políticas internas, que me recuerda las palabras con que identifican a sus opositores Chávez o Cuba, pitiyanquis o gusanos. Las votaciones en OEA dan la medida de que esta situación continúa en detrimento de determinados temas.
la volatilidad latinoamericana en el ejercicio de la búsqueda del poder genera bloques de países con posiciones compartidas con USA o totalmente antagónicas, especialmente cuando se trata de temas de democracia, como los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en la actualidad y en el reciente pasado, Chávez, Lula, Kirchner, Morales y Correa, que representaban un grupo antagónico a Estados Unidos, o por el otro lado, si somos amigos de Estados Unidos, el Grupo de Lima, solo para citar algunos ejemplos y ejemplificar. Porque son muchos y variopintos y han ocurrido bajo las presidencias de demócratas y republicanos a lo largo de nuestra historia. La crisis de los misiles de Cuba puede ser un ejemplo de una conducta de confrontación. El campus universitario, incluso durante la Guerra Fría, fue especialmente un campo de batalla en que estábamos o a favor de Rusia o de China o en contra de Estados Unidos, quemando banderas, etcétera. Siempre ha sido una relación difícil en la que incluso los campos universitarios se vieron irrumpidos por acciones militares y en algunos casos cerrados. Ha habido violencia en esta conducta maniqueísta de buenos y malos o de a favor de Estados Unidos o en contra de Estados Unidos. Obviamente muchas de estas posiciones son posiblemente cosméticas, son producto del deseo de obtener votos, igual que ocurre en todos lados, el producto de llegar al poder encontrando banderas que nunca han llevado a América Latina a conseguir logros económicos y de desarrollo, sino que la búsqueda de conflicto. Esto también ocurre en el término económico. Han habido iniciativas que se han perdido justo por esta confrontación. La zona libre, conocida como ALCA, pues se encontró un opositor en CELAC que también quería tener un protagonismo universal y siempre fundado en un antagonismo con la nación del norte. Cuba, golpes de Estado, guerrilla, contraglobalización, neoliberalismo, socialismo del siglo XX siempre fueron construidos en una especie de conflicto entre los pueblos que no son los pueblos, sino los liderazgos que buscan el poder en América Latina de manera irresponsable. Diría entonces que, como escribió un conocido embajador de Estados Unidos que fungió en Venezuela y en México, que escribió Jeffrey Davidoff, que escribió un libro conocido como El oso y el puercoespín, decía que la relación entre México y Estados Unidos era de ese tipo, era una relación en la que se trataba siempre de, aun cuando el oso tratara de abrazar al puercoespín, siempre estaban las espinas de por medio, porque ningún político que se preciara de patriota mexicano hablaba bien de Estados Unidos, sino siempre tenía conflictos. Creo que al final, entonces, lo que impera es, para contestar la pregunta, una nueva realidad. Tenemos un mundo que está cambiando y no esperaríamos que se hiciera una referencia con nombres y apellidos a Latinoamérica, sino más bien que se hiciese una Latinoamérica comprendiera que los temas que Estados Unidos le preocupan o son producto del debate necesario, estamos incluidos en la pandemia, estamos incluidos en la inmigración, estamos incluidos en los grandes problemas mundiales. Por lo tanto, al avanzar en las conclusiones, iremos desarrollando esta tesis de que no solo es un problema de la conducta de Estados Unidos hacia nosotros, sino la conducta de nosotros como naciones americanas desintegradas y faltas de unidad para hacer propuestas serias, responsables de cooperación a Estados Unidos. Sí.
Gracias, doctor. Vamos ahora a analizar, porque realmente estas son unas elecciones muy esperadas, más que todo para Latinoamérica. Y Paulina Zodi, ¿cuál va a ser el papel que van a tener los medios de comunicación en cuanto a la orientación al elector en estas elecciones? Pues el que hemos tenido desde un principio, informar, dar de los distintos aconteceres que han llevado a cabo los candidatos desde el momento en el que son precandidatos, mostrarle a la población las distintas visiones que tiene cada uno en los distintos temas. En el caso de la audiencia latina en Estados Unidos, obviamente ellos se preocupan, el electorado latino se preocupa por los mismos temas por los que se preocupa el electorado estadounidense: la economía, la educación, la salud, y esos son temas prioritarios en los que se van a basar su voto. Pero muchos de ellos también basan su voto en el tema migratorio, no porque ellos estén precisamente pasando por un tema migratorio, porque ya son ciudadanos estadounidenses, ellos no necesitan estar pasando por un proceso migratorio, ellos ya pueden votar, pero posiblemente alguien de su familia lo está pasando o alguien en su país lo está pasando, y es por eso que les interesa el tema migratorio. Los distintos candidatos en ese tema, los dos candidatos, pues siempre se han enfocado en el tema migratorio. Por un lado, Donald Trump en cuestión del muro. Joe Biden lo ha hecho muy claro, diciendo que él va a facilitar la ciudadanía a quienes en este momento están en cierta condición de indocumentados, como lo son el caso de los jóvenes con DACA, con este programa de acción diferida, que son estos jóvenes que vinieron a los Estados Unidos siendo muy niños, que vinieron acompañando a sus padres y que se encuentran en este país sin una ciudadanía. Digamos que están en una especie de limbo porque no conocen otro país, sin embargo, no tienen los derechos de un ciudadano estadounidense. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? Pues lo que decía el pueblo estadounidense, nuestra tarea es simplemente informar. Hay distintos canales en los que la población lo puede hacer. Hemos estado viendo un claro aumento en las tendencias de la población de informarse a través de Internet. Facebook es una gran herramienta para el electorado. Tan lo es que los propios candidatos han puesto muchísimos recursos en estas herramientas, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podemos ver incluso en YouTube muchos anuncios. La campaña de Joe Biden ha invertido millones de dólares, incluso en algún momento ha superado la inversión de Donald Trump en los medios electrónicos. Entonces, el papel va a seguir siendo el mismo: informar. Es una manera distinta de informar, a lo mejor a elecciones anteriores, candidaturas anteriores, porque contamos con una herramienta muy poderosa que es Internet. Ahora las personas pueden enterarse de primera mano de lo que están haciendo sus candidatos, pueden seguir incluso un rally o un meeting político en vivo, en tiempo real, sin tener que estar físicamente en el lugar, no únicamente por la pandemia, sino porque las herramientas ahora lo permiten. Entonces, la labor de los medios es ahora complementar esa información a la que a lo mejor la audiencia está teniendo acceso de primera mano, pero que a lo mejor no tienen acceso o por tiempo no pueden estar informándose de otras fuentes y de otros temas, como las propuestas económicas, las propuestas de salud, las propuestas de educación. Entonces, la labor de los medios seguirá siendo esa: informar, y será el electorado, o en este caso la audiencia, quien tendrá la última palabra en cuanto a su decisión en las urnas. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos que hacer un alto en este momento en Foros HRN-TSI con nuestros panelistas invitados, el doctor Eduardo Gamarra, el ex canciller de la República, Leonida Rosa Bautista, igualmente también el analista Wadi Gaitán y la periodista mexicana Paulina Zodi. Mientras tenemos muchas inquietudes, hacemos un alto y seguimos aquí en Foros HRN-TSI. Foros HRN-TSI sigue analizando las elecciones en los Estados Unidos y sus repercusiones y efectos para los países de la región centroamericana, para América Latina y, bueno, en el caso que nos ocupa, para Honduras.
Decía en su introducción el doctor Gamarra, y coinciden los panelistas, que América Latina en esta campaña, en este proceso electoral, ha estado casi que invisible para los candidatos republicanos y demócratas. Y yo debo preguntarle, doctor Gamarra, si es que alguna vez América Latina, la región centroamericana, ha estado en la agenda de los Estados Unidos, más allá de los hechos coyunturales, de los hechos históricos, de las circunstancias especiales y coyunturales que le ha tocado vivir a países latinoamericanos, bueno, en su relación y en la afectación de los intereses de los Estados Unidos. Doctor. Sí, mire, creo que es importante retomar algunas de las observaciones que hizo el embajador. Históricamente, si bien América Latina ha ocupado un sitial poco privilegiado en el orden de las prioridades de Estados Unidos, quizás es importante entender que la forma en la que Estados Unidos articula sus políticas internacionales, es un proceso extraordinariamente complejo. Hay un dicho en Estados Unidos que toda política es local, por lo que, por ejemplo, tenemos momentos en los que América Latina sube en el orden de prioridades de acuerdo, por ejemplo, a lo que quizás sea parte del debate nacional en los Estados Unidos, como lo ha sido recientemente el tema migratorio, como lo fue el tema de las drogas en los años 80 y 90, como fue el comunismo durante la Guerra Fría, etcétera, o como, por ejemplo, fue en los años 20 el tema de relacionamiento con México, fue el tema de la marihuana, que llevó precisamente a la primera deportación masiva, el año 32, de miles de mexicanos, inclusive algunos que habían nacido acá y que eran nietos y descendientes lejanos de mexicanos. De manera que gran parte de cómo Estados Unidos le ha dado prioridad a temas latinoamericanos depende mucho de lo que está aconteciendo en este país en un momento en particular. Por eso mencionaba que a partir del 9/11, con la atención casi íntegramente enfocada en el terrorismo, pasamos a dejar América Latina muy atrás, particularmente con un tema que nos había llevado a una relación, como dice también el embajador, de odio y amor. En los años 90, yo creo que en gran medida por un esfuerzo bilateral acá, digamos bipartidario entre demócratas y republicanos, se llegó a crear lo que con mucha anticipación se veía el área de libre comercio para las Américas. Sin embargo, ¿qué sucedió? No solo que surgieron individuos como Hugo Chávez en América Latina, pero acá en Estados Unidos el interés por tener una zona de libre comercio con la región también pasó a segundo plano, producto básicamente del 9/11. De manera que yo diría que hemos visto América Latina con interés dependiendo de lo que la política local señale. Si es drogas, si es migración, ¿no? O si es integración comercial. Y hoy estamos pasando por un momento donde Estados Unidos está mirando hacia adentro, donde ya no nos interesa tener relaciones comerciales con todo el mundo, ni las relaciones inclusive privilegiadas que hemos tenido con algunos países, salvo México. Y eso es interesante, que quizás lo podemos discutir después. Pero en todo caso, reitero, Estados Unidos ve a América Latina casi exclusivamente por este embudo de la opinión pública local. La temática de seguridad nacional se define en cuanto la opinión pública dice que un tema es importante. Y otra cosa que también, y con esto concluyo, por ejemplo, el caso de Venezuela hoy, que es parte de la campaña electoral, pero más que nada para obtener votos de los venezolanos en la Florida. Venezuela, si uno hace una revisión de cualquier estudio de relaciones Estados Unidos-América Latina, no hay un solo país
ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, que sean una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y mientras América Latina no sea una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, no vamos a pasar a ubicarnos en un sitial privilegiado en la articulación de política exterior. Interesante. Gracias, doctor. Wadi, no cabe duda que ha comenzado ya la verdadera cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y la pregunta es, en este último debate, ¿quién ganó en este último debate? ¿Donald Trump podría tener riesgo a perder estas elecciones? Yo creo que sí. Yo personalmente soy de la opinión que Donald Trump sí va a ganar las elecciones. Históricamente, claro, hay excepciones. Estados Unidos reelige a un presidente. Y usualmente los presidentes han servido a ambos términos, nuevamente hay excepciones. Y creo que hay bastante entusiasmo en favor y hay bastante prueba, en mi opinión, que Donald Trump puede ganar. No me va a sorprender si gana Joe Biden. Las encuestas indican que él va en primer lugar, por ponerlo así, que va ganando estados muy claves. Entonces yo creo que sí, Donald Trump está en riesgo en ser un presidente de solo un término. Está en riesgo de no ganar su reelección. Por ejemplo, la pregunta también del debate, ¿quién ganó el último debate? Las encuestas enseñan que la mayoría del público piensan que lo ganó Joe Biden. Los debates históricamente no son la indicación o una señal de quién va a ganar, pero a días tan cercanos de las elecciones y mucha gente ya votando en anticipación o por correo, sabemos que Joe Biden ha tenido mucho más fondos en los últimos días, ha invertido mucho en las redes sociales y en comerciales de tele. Los demócratas han invertido en campañas a asegurarse que la gente salga a votar. Entonces el riesgo es muy alto, pero al final del día yo creo que la campaña de Trump ha invertido desde el principio. Joe Biden tuvo una contienda interna en contra de los demócratas y la inversión de él a nivel nacional no empezó hasta ya después que él ganó las internas, aquí conocido como las primarias, el cual fue una desventaja para él. Donald Trump desde el año pasado ha estado teniendo eventos en la Florida, en Nevada, Arizona, Michigan, Pensilvania, en estados claves, y esa inversión temprana enfocada en esos estados claves es lo que yo creo también le va a dar un poquito de una ventaja a Donald Trump. Para concluir, opino que Donald Trump va a ganar estas elecciones, pero no va a ser una sorpresa si la gana Joe Biden. Sí. Doctor, si en los próximos 2 minutos usted me pudiera responder esta inquietud que yo tengo, pero que seguro se hacen muchos, ¿verdad? Nos hacemos muchos por estos lares. ¿Realmente, doctor Rosa Bautista, el futuro económico, comercial, geopolítico, social de estos países, de nuestros países, se juegan en los comicios presidenciales estadounidenses? ¿Realmente el futuro geopolítico, insisto, económico, comercial de estos países nuestros, de la región centroamericana, de América Latina, se juega o no en los comicios presidenciales estadounidenses? Para arribar a conclusiones coherentes, hice un breve relato de cuál ha sido la conducta de los liderazgos políticos, porque no creo que sean las conductas de los pueblos. Si usted le pregunta a cualquier hondureño en la calle cuál es su pensamiento sobre Estados Unidos, tiene una opinión absolutamente positiva. Pero si le pregunta a los políticos del patio cuál es la relación, uno tratará de esconder su verdadera posición y el otro se irá en contra de frente. Por lo tanto, creo que hay que ir sentando parámetros para arribar a conclusiones de cuál es el verdadero y real impacto y cuál debe ser la posición de los pueblos americanos o de la ciudadanía americana con relación a su relación con Estados Unidos. En primer lugar, coincido con la doctora Sodi
que el mundo está cambiando o cambió o tiene una aceleración de su ritmo, como dice Friedman en su libro, que nos obliga a cambiar a nosotros también. La realidad ahora es percibida a través de los medios electrónicos. La realidad corren como ríos y fuentes y no hemos preparado a la población como antes ocurría en materia política. Eran los líderes los que llevaban la voz cantante. Ahora es el ciudadano común a través de las redes sociales y eso nos lleva a confusiones. Por eso necesitamos liderazgos nuevos, sólidos, competentes, que entiendan la realidad y se enfoquen en los temas. Y los temas siguen siendo lo mismo: injusticia, seguridad, desarrollo, democracia. ¿En cuál de eso nos incluimos? El problema es cómo nos incluimos en eso. Yo, en mi experiencia, cuando los países centroamericanos me tocó, hablando del ejercicio de la Cancillería, visitar Estados Unidos justo días después del 11S. Pensamos que era imposible que nos recibiera Estados Unidos, pero íbamos 8 países y nos recibieron con los brazos abiertos y discutimos los temas. Creo que esa disgregación del tema de desarrollo es el que nos afecta frente a una relación que puede ser positiva. Ahora estamos pensando en que China va a venir acá. Cuando nuestro hermano está ahí, no nos podemos mover de casa. ¿Y cuándo va a ser eso de que China va a venir a ser el gran poder acá? ¿Cuánto tiempo, mientras tanto, podemos vivir coordinadamente y en paz con el gran hermano del norte? Gracias, doctor. Sin lugar a dudas, esta ha sido una campaña sumamente polémica y, Paulina, queremos que nos analice cuál es su examen de este proceso electoral. ¿En qué sentido, perdón? En el sentido que estamos viendo que el voto anticipado pues se ha duplicado, en el sentido que hemos visto comentarios por parte de Joe Biden en contra de Donald Trump por la migración, y en el caso de Donald Trump con Joe Biden, que habla del propio hijo. Realmente, ¿cuál es su examen de este proceso electoral? Bueno, en esta campaña electoral hemos visto un fenómeno que vimos en los años 80 con la campaña de Reagan. Es una estrategia que han tenido los candidatos de atacarse mutuamente. En algún momento, en uno de los primeros debates, muchas personas se preguntaban si realmente este ataque funcionaba en algo o influía en algo dentro de los votantes, porque en ningún momento, especialmente en los primeros debates, vimos una propuesta por parte de los candidatos. En ningún momento el electorado obtuvo una lista contundente o una explicación contundente de cada una de las propuestas en los diferentes temas, en educación, en salud, en economía. Fue un ataque constante, algo que en este último debate, que bien decían, ¿quién fue el ganador? Yo creo que el ganador fue el electorado, porque por primera vez pudieron escuchar un poco las propuestas de los candidatos y hubo un poco menos ataque gracias a la moderadora en este caso. Pero ha sido una campaña en ambos lados de mucho ataque. Ha sido también una respuesta muy favorable de parte del electorado. Estamos viendo cifras históricas respecto al voto anticipado. Aquí esto es para Latinoamérica, el sistema de votación de Estados Unidos es completamente diferente. Hablar del voto anticipado es que las personas pueden votar días antes del 3 de noviembre, por ejemplo, como le está pasando ahora. Pueden hacerlo físicamente, lo pueden hacer a través de una boleta que les llega por correo. Para nosotros como latinoamericanos esto es muy distinto, y me tocó vivirlo en un foro en Facebook en el que muchos latinoamericanos que estaban viviendo en Estados Unidos preguntaban si el voto anticipado o el voto temprano era levantarse a las 5 de la mañana para ir a votar. Son conceptos y son formas de ejercer la democracia de una manera muy distinta como la tenemos en Latinoamérica.
Entonces sí, en el caso de Estados Unidos estamos viendo cifras históricas ahorita en este momento en el voto electorado, en el voto anticipado, perdón. Hablar de el voto latino es muy complejo. El voto latino siempre se ha catalogado como el gigante dormido, porque siempre se dice que tiene la intención de votar y al final del día no vota, pero al parecer en estas elecciones sí van a votar. Ahora, ¿cómo está conformado ese gigante dormido? Es muy, muy singular, porque arriba del 50% son mexicanos o mexicano-estadounidenses. Arriba del 22% es una mezcla de distintas nacionalidades, pero también hay un 14% de puertorriqueños y un 5% de origen cubano. Y no todos tienen los mismos intereses y no todos tienen las mismas necesidades. Lo mismo ocurre con la América Latina. Hablar de América Latina es enorme y las necesidades son distintas. Posiblemente con Brasil estemos hablando de temas económicos, con México de temas fronterizos, con Venezuela de otro tipo de aspectos. Entonces, a lo mejor hemos escuchado hablar de migración en cuanto a los candidatos en estas elecciones, posiblemente porque es el tema más general del que pueden abarcar en América Latina. Incluso para los estadounidenses no queda claro en muchos sentidos cómo están sus propuestas en materia económica, cómo están sus propuestas en materia educativa, cómo están sus propuestas en materia de salud. La salud es fundamental en este momento por la pandemia, pero también la economía. La economía de Estados Unidos era muy buena antes de que llegara la pandemia y eso al electorado es lo que está buscando. Entonces, por supuesto que los temas en este momento se están enfocando en el tema de Donald Trump, pues a demostrar que la economía va a seguir pujante como estaba antes de la pandemia, y en el tema de Donald Trump de ganar ese electorado que tienen perdido los demócratas para verlo reflejado en las urnas. No hay que olvidar que en las elecciones pasadas hubo una sorpresa, todo el mundo daba por ganadora, incluso en las encuestas a Hillary Clinton, y conforme se fueron ganando los estados y conforme se fueron dando los resultados, se supo que iba a ser Donald Trump el ganador, pero en las encuestas siempre figuraba Hillary Clinton como la ganadora. Entonces, no nos sorprendamos el próximo mes de noviembre cuando a lo mejor las encuestas den por ganadora a alguien, pero en las urnas se vea a alguien más completamente diferente. Interesante esto último que apuntaba Paulina para concatenar con la siguiente inquietud que tenemos para el doctor Gamarra. Decía, doctor, que los asuntos de interés local de los Estados Unidos han soslayado ese desapego, esa desatención, ese desinterés que advertimos respecto a las políticas de relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. Cuando usted dice, bueno, esto pasa por la ocupación de asuntos locales, de temas locales, pero mire, en estos países de la región centroamericana, uno de los esfuerzos sobre los cuales Estados Unidos le ha pedido a las naciones del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, es el tema de los flujos migratorios ilegales. El otro tema es el tema del transporte de drogas, de la droga que entra a Estados Unidos, que pasa a través de los países centroamericanos, desde Colombia, desde Venezuela, desde Sudamérica, y que, bueno, se convierten en problemas locales para los Estados Unidos de América, porque son los problemas que más están afectando a esa sociedad. Ni la contribución de los países de la región, ni los esfuerzos que están haciendo estos países para detener esos flujos migratorios, para evitar que esa droga entre a los Estados Unidos, han podido revertir ese desinterés, esa especie de desinterés que Estados Unidos tiene por estas zonas, por estos lares, por América Latina, doctor. Bueno, la respuesta corta es no han logrado revertir, no han logrado posicionar a América Latina, a la región, ni siquiera a un país al que sí deberían darle extraordinaria importancia como es el caso de México, ¿no? Y yo creo que más bien ha sido una atención absolutamente negativa. No nos olvidemos que el presidente Trump lanzó su campaña el año 2016 bajando unas escaleras mecánicas y dando una entrevista donde calificó a todos los mexicanos como
o violadores o asesinos o narcotraficantes. Y dijo de manera seguida, algunos podrán ser buenos, pero en general ha sido esa calificación la que dio el Partido Republicano. Ahora bien, lo que yo creo que uno tiene que apuntar y que tiene que apuntar especialmente hoy en día el enfoque, es que América Latina está en una pandemia horrible, como mencionaba el embajador, que es una crisis mundial. Sin embargo, América Latina no tiene grandes, digamos, problemas que afecten directamente a los Estados Unidos. El tema migratorio, por ejemplo, fijémonos concretamente en la migración mexicana. Las cifras de migración mexicana, cuando llegó inclusive el presidente Trump a la Casa Blanca, habían estado en franco descenso por más de 3 años. La migración centroamericana igual. Estas famosas caravanas, por ejemplo, tampoco han reflejado una enorme, digamos, invasión de los Estados Unidos. Más bien hemos tenido flujos migratorios muy controlados. El crecimiento mayor poblacional en los Estados Unidos hoy más bien es migración asiática. Hace poco predecíamos, ¿no? Me refiero a hace 5 o 6 años, predecíamos que el crecimiento latino nos iba a llevar a una posición, pero verdaderamente privilegiada, políticamente hablando, para el año 2030. Hoy, casi todos los demógrafos coinciden en que quizás no va a ser el flujo latino, sino más bien el flujo asiático, va a ser de mayor significado. Entonces, creo que tenemos que poner esto en alguna perspectiva. Como decía Paulina, y a mí me gustó mucho su intervención, porque hablar de Latinoamérica en su conjunto es algo que es erróneo. No somos una región única. Por ejemplo, en las estadísticas acá no tenemos idea de cuántos brasileros hay en los Estados Unidos, porque cuando preguntamos quiénes son los hispanos, los brasileros no son hispanos, entonces ellos no llenan el formulario. ¿Y qué es lo que nos sucede? Nos sucede entonces que tenemos también una serie de preocupaciones con Brasil que son fundamentalmente económicas, pero que francamente Brasil no, que debería ser el país continente, que debería ser el país que Estados Unidos le presta muchísima atención, ¿no? Brasil no está en la agenda más que en una agenda política, ideológica que tienen Bolsonaro y el presidente Trump. Resumo diciendo lo siguiente, ¿no? A mí me parece que sea quien sea el ganador el 3 de noviembre, sea quien sea el ganador, el próximo año América Latina no va a ocupar un sitial más importante del que ocupa ahora. Van a haber países específicos. Creo, por ejemplo, que la relación con México va a continuar siendo privilegiada por su posición geográfica, por su importancia económica. Fijémonos en algo que casi nunca se dice. México, Estados Unidos y Canadá representan la zona económica más importante del mundo. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos oído decir eso en un debate político acá, ¿no? Estamos preocupados de Europa, estamos preocupados del Asia, pero no nos damos cuenta que el poderío económico más grande, o sea, el mercado más importante, es este mercado que tenemos con México. Y América Latina en general podría pasar a ocupar un sitial privilegiado en su relacionamiento económico. Pero, y concluyo diciendo lo siguiente, que a mí me parece algo triste como latinoamericano que ha vivido en este país durante más de 40 años. Somos solo importantes cuando hay una cuestión negativa. El momento en el que pudiésemos haber tenido una relación positiva con Estados Unidos, que era a través de la integración comercial, eso terminó. Terminó porque cambiamos el foco de atención y también porque en América Latina perdimos el interés o elegimos
a individuos que tienen poco interés en una relación positiva con los Estados Unidos. Bueno, gracias, doctor. Wady, se ha despertado el voto latino en Estados Unidos y a la par de esta interrogante, vemos las últimas encuestas que posesionan una ventaja a Joe Biden de 7,5 puntos con nivel Trump. Pero ¿cómo está Joe Biden específicamente en el colegio electoral en los diversos estados y más que todo en los estados clave para poder ganar estas elecciones? Sí, para empezar con el primer punto, el voto hispano es muy clave en Estados Unidos, sin duda. Pero yo creo que todavía el potencial del voto hispano no se ha despertado al nivel que supuestamente debe estar. Hay una cifra, un dato aquí que cada mes aproximadamente, yo creo que son 50,000 hispanos cumplen la edad de 18 y están elegibles para votar. Esta elección, el voto hispano, yo creo que va a llegar a un punto histórico porque somos una población creciente aquí dentro de este país. También el voto hispano está en estados muy claves. Por ejemplo, cuando hablamos de la Florida, probablemente el estado más famoso en los estados indecisos, un estado que votó 2 veces por el presidente George Bush, pero después votó 2 veces por el presidente Obama. Es un estado donde hay mucho venezolano en el sur de la Florida, cubano-americano, mucho hondureño, mucho nicaragüense, colombiano. También en lo que es el centro de la Florida está el voto puertorriqueño, que es muy clave. También hay mucho hispano en los estados de Nevada y Arizona, 2 estados muy claves. Nevada históricamente ha sido republicano, ha contado con gobernadores republicanos y senadores republicanos, pero actualmente tiene 2 senadores demócratas y Hillary Clinton hizo historia ganando por el voto latino el estado de Nevada. Arizona, similarmente, es un estado a donde el mexicano americano ha estado por generaciones, pero también mucho inmigrante mexicano está en Arizona y lo que está convirtiendo un estado que históricamente ha sido republicano. Ahora posiblemente, quizás no este año, pero en los siguientes años vamos a ver que pueda ser demócrata. El voto hispano es muy clave, pero hay mucho hispano que todavía quizás no se registra para votar o simplemente no sale a votar. Entonces la potencia del voto hispano es uno que tiene que crecer. Al segundo punto de la matemática detrás del posible gane de Joe Biden, él depende mucho de los estados de Nevada y Arizona, en mi opinión. Yo creo, aunque muchas de las cifras indican que él va ganando por un margen muy pequeño en la Florida, yo creo que en la Florida lo va a ganar Donald Trump. El entusiasmo que se mira en este estado, no solo en el sur de la Florida, pero aún en el centro y en el norte, en la área de Jacksonville y Tallahassee, a favor de Donald Trump, es evidente, se ve en las calles, se escucha en el noticiero. Entonces yo creo que la Florida va a ir para Donald, cual significa que Joe Biden tiene que quitarle puntos en el oeste, en Nevada y en Arizona, y a la misma vez tiene que quitarle puntos en estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, estados a donde no hay tanto latino, son estados a donde históricamente han votado demócrata, son gente de trabajadores, luchadoras, gente que algunas trabajan en fábricas, algunos trabajan en la área de agricultura, seasonal agriculture, como dicen aquí. Y fue 3 estados que por primera vez, desde yo creo que la etapa de Ronald Reagan, que un republicano ganó esos estados. Si Joe Biden le gana en el oeste y le quita 2 estados, digamos Michigan o Pensilvania, de la área norte-oeste de Estados Unidos, entonces Joe Biden puede perder la Florida y todavía ganar la presidencia, pero es un reto muy grande que tiene Joe Biden. Sí. Bueno, hay una coincidencia entre los panelistas que ni el voto hispano, que va a jugar un papel determinante en estas elecciones, como también en este momento lo remarcaba Wady, va a incidir, va a revertir
esa forma en la que Estados Unidos está viendo a los países de la región, está viendo a América Latina. Y decían también ustedes, coincidían ustedes también en que la atención de los Estados Unidos hacia América Latina, pues se ha dado en razón de situaciones coyunturales, de enfoques coyunturales o transitorios. La situación de Venezuela, las sanciones a países como Nicaragua o Cuba, la necesidad de que se mantengan los equilibrios geopolíticos en la región. Y yo quiero preguntarle algo a propósito de esto, doctor Rosa Bautista. ¿Es Estados Unidos el mejor socio o el mejor amigo que los países de la región, que América Latina, que el continente tiene o puede tener? Somos parte de una América geográficamente indivisible. Estados Unidos está ahí. Es con sus características que ahora, dada la tecnología, las vemos, tiene un comportamiento igual que el de cada pueblo americano que busca el poder. La diferencia está en que si usted enfoca los temas que está tratando Estados Unidos, son los mismos, los dos debaten sobre los mismos temas y ninguno tiene una posición absolutista, es cuestión de tonalidades. Los demócratas y los republicanos a lo largo de su historia han tenido una sensación de tonalidad, cuando los republicanos más propensos a la seguridad, al tema económico, los demócratas nos parecen a los latinos con un sentido más social, Alianza para el Progreso, etcétera. Entonces, el tema de fondo en su pregunta no es que nos están ignorando o no es que es nuestro mejor socio. Cada uno de los temas que está tocando Estados Unidos, se llame pandemia, se llama medio ambiente, inmigración, corrupción, democracia, Estado de Derecho, tiene un impacto en el mundo y tiene un impacto para nosotros, positivo o negativo. No se trata de una condición de amistad, se trata que la gobernabilidad o la gobernanza de nuestros pueblos ha seguido, en mi criterio, una ruta totalmente equivocada. Doctor, pero a propósito de tonalidades, aquí siempre se ha dicho de que los demócratas son un tanto más afines con, hablando de los partidos tradicionales, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos como en Honduras, a propósito de esas tonalidades, que los demócratas son un poco más afines con el Partido Liberal en gobierno y que los republicanos, por su conservadurismo, más afines al Partido Nacional. ¿Realmente es eso así o estamos hablando de mitos, doctor Rosa Bautista? Son relaciones afectivas o de sentimientos. Creo que sí, el Partido Nacional, creo que su gran mayoría de militantes se sienten más satisfechos cuando los gobiernos son republicanos. Y el Partido Liberal en el bipartidismo nacional se sentía, pero ahora tenemos una tercera fuerza que tiene un enfrentamiento total con Estados Unidos. Entonces, si no encontramos unidad interna para las propuestas, para los deseos de cuál es la cooperación que el país necesita, cuál es el camino que el país quiere pedirle a Estados Unidos que siga, no lo vamos a conseguir si no tenemos unidad, porque siempre vamos a estar cambiando el interés de desarrollo, el interés humano, el interés de cambio climático, el interés de evitar la migración por necesidades económicas, teniendo países desarrollados, lo vamos a trasladar a un mero debate interno político de búsqueda pura y simple del poder, sin misión, sin visión de nada. Así es. Paulina Sodi, ¿cuál ha sido la relación que existe entre la prensa y el presidente Donald Trump? ¿Y existe libertad de prensa en Estados Unidos o hay censura?
Hay mucha libertad de prensa. Si lo comparamos, hay libertad de expresión. Si lo comparamos con los países latinoamericanos, aquí hay libertad de expresión siempre y cuando tengas las pruebas para apoyar y confirmar todo lo que estés diciendo. No es nada más hablar por hablar. También hay que tener una responsabilidad al momento de estar en un medio de comunicación, y no únicamente me refiero a la prensa escrita, a la radio y a la televisión, también en redes sociales. Y es también ahí donde hay un punto que hay que concentrarnos en la información falsa. Donald Trump ha agarrado este eslogan de fake news, o de las noticias falsas, muchas veces para criticar lo que no le gusta, porque también eso es una realidad. Cuando el presidente se ve atacado, se siente atacado con información que no le gusta o que no le beneficia, dice que es información falsa. Pero también hay que ser realistas. Hay mucha información falsa en las redes sociales y hay que ser muy cuidadoso al momento de informarse a través de las redes sociales. No es nada más leer lo primero que llega a tu teléfono celular o a tu computadora. Es saber cuál es la fuente y corroborarlo con otros medios, porque también se puede dar una versión de esa misma información y puedes tener opiniones distintas de una misma nota. Hay que ser muy cuidadoso al respecto. La relación de la prensa con Donald Trump, o de Donald Trump con la prensa, no ha sido fácil, y eso es conocido. El presidente ha tenido enfrentamientos con cadenas como CNN, con periodistas como Jorge Ramos, específicamente de la cadena Univisión. Ha sido abiertamente hablado y es algo que se puede ver en todos lados. El presidente es conocido, por ejemplo, también de que tiene a su favor o que tiene el apoyo de la cadena Fox News. No es que tenga el apoyo, es simplemente que esa cadena habla lo que piensa y dice, y a lo mejor es algo que, si en cierto sentido, en la manera en que lo informan, pues da el apoyo o parece que tiene el apoyo hacia el presidente, y el presidente se siente a gusto, y es por eso que se dice que es la cadena del presidente, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Aquí lo importante es que el electorado o la ciudadanía o el pueblo estadounidense tengan la opción de informarse de distintas maneras, y eso ocurre aquí. Aquí no hay la censura que puede haber en países latinoamericanos. Yo trabajé en México, yo he trabajado en México y sé lo que es eso, ¿no? Antes de que llegara el presidente Vicente Fox, sé lo que es la censura. A partir del presidente Vicente Fox se abrió la libertad de expresión en México y pudimos tenerlo de una manera mucho más abierta, y hasta la fecha lo estamos teniendo. Y en Estados Unidos se vive esa libertad de expresión, y eso es un valor que la verdad la ciudadanía tiene eso a su favor al momento de poder estar informado para emitir un voto pensado, un voto a conciencia y un voto pensado con información sobre todo. Sí. Estamos este día analizando, a pocos días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, su impacto, sus efectos en los países de la región, en Honduras, en América Latina. Hacemos un alto y seguimos aquí con nuestros panelistas invitados a Foros HRN-TSI. El doctor Eduardo Gamarra, catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, se ha retirado del foro por asuntos de fuerza mayor. Le agradecemos que haya dispensado este espacio para estar con nosotros en este foro, a través del cual hemos estado analizando los efectos, las consecuencias del proceso electoral de Estados Unidos, que se va a llevar a cabo el próximo martes 3 de noviembre. Bueno, sin lugar a dudas, en la web podemos observar que ha cobrado fuerza las últimas declaraciones del candidato presidencial Joe Biden, y que habla de cerrar la industria petrolera. Esto le podría bajar puntos específicamente en el Consejo Electoral, Wadi Gaitán, y también a Honduras. Usted, como analista político hondureño, a nuestro país, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene que sea el próximo presidente de los Estados Unidos? ¿Quién va a tener más favoritismo para América Latina, para los países del Triángulo Norte?
Sí, en la primera parte de la pregunta, cuando se toca el tema de aquí conocido como fracking, como mencionó, del petróleo, yo creo que no necesariamente ese tema cambia la mente de muchos individuos. Ese es un tema que históricamente el republicano ha favorecido, es un tema que en el estado de Texas es muy popular, es una industria muy grande. En el lado demócrata, muchos individuos que le importa el tema del clima, está en contra de lo que es esa industria y prefieren que cambien a planes que sean un poquito mejores para lo que es el clima. Entonces yo creo que ese tema refuerza más bien o ayuda a la base que ya existe. Cuando el presidente Trump lo ataca a Joe Biden en ese tema, él simplemente está motivando a los republicanos a que salgan a votar por él. Lo ven. Él se está pintando a él mismo como el mejor candidato en favor de esta industria. Lo mismo Joe Biden, aunque él ha tenido una situación un poquito más diferente. En las primarias, él habló un poquito de un plan de cómo él cerraría o moviera esa industria a lo que está actual, a algo más beneficioso al clima. Ahora, ya que está como candidato presidencial, ha cambiado un poquito más en el tema, pero nuevamente en una forma que no vaya a aislar el voto de su base demócrata. Entonces, es un tema que no cambia, en mi opinión, mucho lo que es el voto independiente o el voto de otros votantes. Ahora, la pregunta de qué candidato es mejor para Honduras, creo que depende del tema. Por ejemplo, si no me equivoco, la economía de Honduras, un 25 o 30%, y es posible que me equivoque del número, viene de las remesas que manda el hondureño que está en Estados Unidos. Entonces, se vio un análisis, vi que cuando la economía se estuvo mejorando en Estados Unidos, el número de las remesas que venían a Centroamérica o al Triángulo Norte específicamente que miraba este estudio subió, lo cual significa que los individuos en Honduras pudieron recibir más fondos de sus familiares, de sus amigos. El potencial de poder ir a mejores escuelas o poder ahorrar o comprar una mejor casa para el hondureño que depende o que recibe ese dinero subió en los últimos años por la economía estadounidense. Para muchos opinan que si Donald Trump puede llevar la economía al punto que estaba antes del coronavirus, eso sería de beneficio para el hondureño. Antes del coronavirus, el desempleo del hispano estaba a un nivel bajo histórico. El hispano aquí estaba subiendo, le subió el sueldo. Mucho hispano aquí a nivel histórico, antes de la pandemia, empezó a comprar su primer casa. Entonces la economía estaba en un mejor lugar al que está actual. Pero cuando cambiamos al tema migratorio, mucho hondureño desea venir a Estados Unidos por medios legales, por una visa. El presidente Joe Biden sí ha hablado de reformas, de cuáles, no directamente a Latinoamérica, pero en general, reformas de visa, a donde pudiera haber más oportunidad para conectar a aquellos que desean trabajar con industrias dentro del país que buscan estos trabajadores. Entonces, no tengo una respuesta clara. Dependiendo del tema, hay áreas que quizás sean de más beneficio si gana Joe Biden, y si él gana, él quizás se va a enfocar en esas áreas, y yo creo que el país de Honduras y el ciudadano hondureño va a ver cuál va a ser el impacto en esas áreas. Pero si gana Donald Trump, van a haber otras áreas de beneficios, quizás más en el lado económico. Entonces, dependiendo del candidato, dependiendo del tema. Y esa misma pregunta yo quisiera hacerle también al doctor Leonidas Rosa Bautista. ¿Nos conviene que gane el Partido Republicano o nos conviene que gane el Partido Demócrata, doctor Rosa Bautista? Tenemos 2 minutos para esta respuesta. Yo enfoco la decisión de quién me gusta o quién no me gusta más a lo interno. Estoy convencido de que el problema del subdesarrollo de Latinoamérica es un problema íntimo, y toquémoslo desde el punto de vista de lo que ha dicho Wadí, te llamo así por la juventud.
Guadí, Estados Unidos, estamos frente al mismo fenómeno nuestro. Una cosa son las promesas de campaña y los latinos tenemos eso. Recuerde que Estados Unidos tiene un sistema político bien de separación de poderes. ¿Se ha visto cuántas decisiones de Trump han sido rechazadas por las Cortes o cuántas han sido aprobadas? O sea, que ese es un debate a futuro, porque querramos que sea Biden o porque querramos que sea Trump, no va a cambiar la diferencia. Y en cuanto a la inmigración, positivamente, nunca he creído que debemos aspirar a un país donde todo el mundo se va de Honduras. Lo que tenemos que aspirar como la patria madre, como la Pachamama, como dicen, es a acoger a los hondureños y ofrecerles un futuro mejor desarrollando el país. Aprovechemos los temas que Estados Unidos toca para obtener una ventaja real de esos temas en beneficio de toda la población y no en beneficio de una posición maniqueísta y a veces hipócrita, que yo soy de izquierda, soy de derecha, cuando en realidad lo que importa es una conducta lineal de desarrollo, de derechos humanos, de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los hondureños. Bueno, Paulina Sodi, hemos visto las redadas, hemos visto la separación de familias, los niños que están solos, y en el tema de migración, y usted como influyente comunicadora de origen latino, ¿a quién le conviene para la comunidad de Centroamérica, para Honduras, que sea el próximo presidente de Estados Unidos, según las propuestas que hacen los mismos? Bueno, hemos visto propuestas muy claras por parte del presidente Donald Trump. Él ha hablado siempre de reforzar la frontera sur, la frontera con México. Él ha hablado siempre de restringir el ingreso legal a los Estados Unidos. Él ha hablado de dar una... incluso llegó a hablar de dar una vía a la ciudadanía a los jóvenes con DACA, a pesar de que volvió a iniciar este proceso ante la Suprema Corte para cuando la Suprema Corte le dijo que no estaba bien planteado para suspender DACA, pero él dice que tiene un plan para darle a estos jóvenes la ciudadanía estadounidense, sin embargo no ha dicho cuál. En el caso de Joe Biden, él dice que habla de dar una ciudadanía a los jóvenes con DACA. Él es mucho más abierto en ese sentido. ¿A quién le va a convenir? Eso no lo sabemos. Eso no lo vamos a saber hasta el momento en el que uno u otro sea presidente. Hay una frase que se dice mucho en México: cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Y creo que esto lo podemos aplicar a toda América Latina, y estoy completamente de acuerdo en lo que dice el señor embajador. Aquí hay que, como países individuales, hay que buscar crecer como país individual y ver a Estados Unidos como un apoyo, un mero apoyo. Al final del día, Estados Unidos lo que va a hacer es ver por su beneficio, por su economía, por su bienestar, por la salud de su población. Y si a Estados Unidos le va bien, pues lo podemos ver en un caso muy concreto, que son las remesas. En el caso de México es uno de los principales ingresos. Incluso el presidente de México recientemente dijo que si no hubiesen sido por las remesas en esta pandemia, no hubiesen salido a flote la economía familiar en México. Entonces, así de fuerte es la influencia de los hispanos en Estados Unidos en nuestros países. Entonces, ¿quién va a convenir? No hay que ser, no podemos decir un nombre, porque al final del día lo que hasta el momento han dicho ambos son propuestas, son ideas, son, pues sí, lo podemos decir, propuestas de campaña. Y hasta que no estén en la Casa Blanca, no vamos a ver en realidad cómo van a funcionar o cómo es que van a estar ejerciendo esas propuestas, o si les van a dar prioridades, o si las van a dejar simplemente como una propuesta y no les van a dar seguimiento. En el caso de Donald Trump podemos tener una idea de cómo va a ser, porque él es actualmente el presidente y será una continuación seguramente, pero podríamos tener sorpresas. Entonces, no podemos ser tan tajantes de quién es el que nos conviene. Lo vamos a saber sobre la marcha. Creo que en este momento es el que sea mejor para el pueblo estadounidense, y si al pueblo estadounidense y a la nación estadounidense le va bien, nos va a ir bien a todos, porque al final del día todos formamos parte de un mismo continente. Perfecto. Bueno, hacemos la última pausa en el foro y ya vendremos con las conclusiones con nuestros respetados, admirados panelistas en la recta final de Foros HRN-TSI.
Vamos ya a las conclusiones. En un minuto, Wadi Gaitán, con usted. Sí, mi conclusión es que este año van a ser votaciones históricas, no solo de la participación de los latinos, pero también al nivel nacional. Es una votación clave. Sabemos que la pandemia ha cambiado la vida de todo el mundo a nivel global y específicamente lo hemos sentido en las áreas del cuidado de salud, en la área de la economía y en la área de la educación. Entonces, vamos a estar aquí todos bien pendientes de ver quién va a ganar. Yo soy de la opinión que el día de las elecciones no vamos a saber el ganador por el ser que hay tanta votación por correo y en anticipación, y porque es una contienda que van hombro a hombro. Es posible que ciertos estados no vayan a terminar de contar los votos hasta posiblemente el fin de semana o quizás en las siguientes 24 a 48 horas de la elección, pero al final del día son elecciones que van a tener impactos grandes dentro de Estados Unidos y posiblemente en Latinoamérica. Gracias, Wadi. Doctor Leonidas Rosa Bautista, en poco tiempo, nada entonces deberá cambiar en el enfoque económico, en el enfoque social, geopolítico, comercial que Estados Unidos tiene hacia la región. Serán mis últimas palabras. Quiero agradecer las intervenciones de Eduardo, de Paulina y de Wadi, que han sido muy ilustrativas. He tratado más de usar la camiseta de hondureño y centroamericano, que es lo que conozco. Y concluir de una manera sencilla. Estamos a punto de arribar al bicentenario. En una de las constituyentes más productivas de tantas constituciones que hemos tenido, había una definición de nacionalidad y decía más o menos que es el vínculo material y espiritual que une a los hondureños por lazos de tradición e intereses comunes. Creo que si descubrimos los intereses comunes y mantenemos una relación con Estados Unidos, cualquiera que sea el tema en que nos involucramos, deberá ser positivo. Así es que la apuesta es hacia nuestro interior, a nuestra idea de que estamos en un mundo diferente, nuevo y comunicado, y que en vista de eso debemos cambiar, como dice don Pepe, odio por amor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sus conclusiones, Paulina Sodi. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer conversar con todos los panelistas. Y pues lo mismo, serán unas elecciones históricas. La invitación, como siempre, es que a quien pueda votar, que lo haga. Y al parecer los niveles de votación serán históricos. Esperemos que ese gigante dormido, como es conocido el voto latino en Estados Unidos, estas elecciones despierte y tengamos una grata sorpresa cuando sepamos los niveles de participación latina en estas elecciones, porque entonces será un parteaguas a partir de ahora, porque entonces la comunidad latina, a pesar, es que hay que destacarlo, es la minoría con mayor porcentaje dentro de los Estados Unidos. Si su participación es importante, los niveles de interés por parte de los candidatos y de los políticos hacia esta comunidad serán mayores y los beneficios serán muchísimos, y eso se va a repercutir en el resto del continente, sea el país que sea. Entonces, esperemos que despierten estas elecciones el gigante dormido y esperemos a ver qué pasa. Ya estaremos informando en el mes de noviembre. Gracias, Paulina. Nos deja esto último esperanza, ¿verdad? Sí. Esperanza, nos deja esperanza que de estos comicios. El voto latino. Gracias a todos. Gracias a Eduardo Gamarra, a Leonidas Rosa Bautista, a Wadi Gaitán y a Paulina Sodi por habernos acompañado, pero sobre todo, gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Foros HRN TSI. Hasta la próxima, ¿verdad, Jackie? Hasta la próxima. Bendiciones.